Dibujaba mucho en cuadernos, mi mamá trabajaba en una oficina, ella me traía blogs y lapiceras, viste, que por ahí sobraban en la oficina y me traían y yo dibujaba, pero horas, viste, impresionante eso. Me gustaría trasladarme un poco ese deseo, esas ganas que tenía, porque era como contar cosas. Por ahí me gustan eso de las series porque es como que voy contando y hilando. Y después lo trasladaba a los juegos, jugaba con por ahí los 1000 ladrillos, el Rusty, y hacía todas casitas y metía los muñequitos de Jack y inventaba historias. Lo que hacía también era, por ejemplo, a mi vieja le gustaba mucho la decoración, entonces tenía revistas de decoración, recortaba algunas partes y las pegaba en las casitas de adentro. Les ponía ahí los cositos, inventaba sillitas, bueno, armaba todo y pasaba horas con eso. Pero digo que parece que tiene que ver con lo que después fui. Trato mucho la infancia porque fue muy rica en ese sentido. Mis viejos me llevaban siempre, no sé, venía el ballet ruso, íbamos a alguna par, viste el cine Los Ángeles, tal, que no existe más, íbamos a ver todos los dibujitos que salían, me llevaban al cine siempre, o a cenar, o con reuniones, eran muy sociables. Cosa que la hija fue rarísima, rara en eso. Me encantaba esa vida y me llevaban esto. Yo era más retraída, más tímida, ¿viste? Pero sí, a mis viejos les gustaba los sábados reunirse con sus amigos, íbamos, yo me reunía con los amiguitos y jugábamos a la pieza, pero siempre salir, ¿viste? Como yo era hija única, creo que eso también le pesaría a mi mamá, no sé, ella siempre trataba de meterme en grupo. Entonces por ahí decía mi viejo, bueno, vamos a Ezeiza, y invitaba a todos los nenes del barrio, amiguitos, éramos 10, los subíamos a la camioneta y salíamos, yo me encantaba eso. Jugaba mucho sola, inventaba muchas cosas, inventaba, bueno, todos los chicos inventan. Pero por ejemplo, era de mirar mucha tele, poner los sábados, eran cine, de corrido las películas que eran de la 1 hasta las 6 de la tarde, sí. Y veía todo de gladiadores romanos, no sé si tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora. Mi viejo, que le gustaba mucho el cine, por ahí me decía, Arde París, no me olvido más. Y yo creo que eso me ha aportado cosas a mí. Qué distinta era la vida antes, ¿viste? Yo me acuerdo de eso, que jugábamos en la vereda con mis amigos en Ramos, inventábamos cosas por ahí. Mi vieja era una mina muy abierta en eso, tenía un garaje lleno de juguetitos, y yo venía y jugábamos, un día la mamá, el doctor, y ocupábamos toda la casa, yo me acuerdo de eso, hacía como una clínica. En el living estaba dividida, y inventaban todo, y los pibes hacían carteles con acrílico, y ponían doctor o dentista, y cada uno tenía una sillita y una mesa y atendía, nada, viste esas cosas aparte recreativo. Y mi mamá, por las 5 de la tarde, nos hacía el té, la leche a todos. Después mi papá me había comprado Cinegraph. Bueno, viste, tengo esos recuerdos que no me los quita nadie. Quizás por eso después cuando vinimos acá era como que, viste, también dejar todo ese tipo de gente sí, linda también fue duro. Pero sí, viste, o sea, fue como nutrida en ese sentido.
En los últimos años hago mucho por ahí de mi infancia. Yo con la relación de mi mamá en el patio, es como que volví un poco a esos recuerdos. Para mí son gratos porque la infancia para mí fue una parte muy linda de mi vida. En torno a mi familia, amigos del barrio, fue muy, muy importante porque mis viejos siempre me hicieron una infancia linda, fácil, en el sentido que me sacaban, íbamos al cine, salíamos, qué sé yo, había obras de teatro, íbamos, mis viejos en ese sentido eran bárbaros. Quizás también económicamente uno estaba mejor y más tranquilo. Mi mamá era, por ejemplo, de invitar mis amigos a la tarde que vinieran a tomar el té y ella le encantaba recibirlos. Era, no sé, había una relación muy linda con la gente del barrio. Yo vivía en Ramos Mejía, en Lomas del Mirador. Y la verdad que eso fue muy productivo para mí, por los juegos, por la participación que había. Por ahí los domingos salíamos y mi papá nos llevaba en la camioneta a todos, viste, a jugar ahí a la General Paz. Cosas simples, pero muy lindas. Quizás es como que quiero recordar esos momentos, no que uno no recuerde lo malo porque siempre está. Entonces ya digo, viste, los cortes míos feos fueron 2000, por el 80, y bruscos y fuertes, que también se notan en los cambios de, ya digo, ¿no? En la pintura y el dibujo, uno más expresivo y el otro más para adentro, más introspectivo, pero bueno, es como que también vuelvo a eso, quizás por como un agradecimiento, ¿no? De ellos, de lo que me dieron. Por eso, bueno, siempre está, inclusive cuando camino así, vuelve, pero con una cosa muy linda, o sea, una nostalgia por ahí, pero no de llanto, de alegría, ¿no? Por ahí revivir los olores, ¿viste? Esa cosa. Trato de tomar eso. Está bien que lo mío es medio oscuro, pero están esos buenos recuerdos y como que los transmito un poco en algunos trabajos. Hice la escuela de arte acá, que no se llamaba todavía Azul Solar. Tuve pintura con Julián Pastor y bueno, una vez que me recibí, a mí me gustaba mucho dibujar y bueno, él me dice que vaya a tomar clases con él si quería, así que bueno, yo empecé a ir a la escuela a tomar clases con Julián y los sábados con un profesorado, con dos compañeras y otro compañero con Rubén Soberano, que es muy conocido, y Edilia Branza, otro grupo de gente, Gladys Vázquez, Nicolás Albanese. Así que bueno, yo empecé con él aparte y después iba algunos días en la semana y él fue el que me dice que podía empezar en el taller de Aurelio Machi o Maki. Y así que yo de ahí empiezo a ir un año antes de irme a la Prilidiano de Aurelio. Durante el trayecto que voy de Aurelio, ahí me insinúa y me dice por qué no empezaba en la Purredón. Un amigo me apoya, me dice por qué no vas a Buenos Aires a estudiar, yo estoy allá, qué sé yo. Y bueno, ahí me decido y en un mes me llaman de la Purredón y empiezo. Y durante ese periodo que estuve también iba de Aurelio y después dejo de ir de Aurelio y empiezo pintura y dibujo con Luis Wells. Y ahí, bueno, algunas de esas influencias que tengo con ellos. Y después también en la escuela de arte con Ari Brisi, que lo tuve profesor, y a Vidal, bueno, y otros, Manso, que no era tan conocido, pero me ayudó mucho en dibujo. Pastor era de Buenos Aires y venía a dar clases acá. Lo quería nombrar porque esto hay algunos profesores que no lo hacen. Cuando ellos ven que vos vas más o menos bien, por celos, por ahí no te derivan, ¿viste? En cambio él no tuvo problema y yo en eso lo tuve muy, muy en claro y realmente no sé, lo valoré mucho, ¿no? Eso que hizo de recomendarme que vaya de Maki, de Aurelio.
cuando estaba dibujando en la Purredón. Al principio construía más, en dibujo por ahí manchaba más y que me decían, vos debés ser buena pintando y cuando iba a pintar estructuraba y me decía, vos debes ser buena dibujando, o sea, no sabía ni dónde estaba parada. Construyo un poco más porque por ahí boceto o digo, bueno, ahora hago, qué sé yo, unos pájaros y pongo, qué sé yo, algunas personas y entonces se me vienen por ahí construcciones de ahora, ¿no? El molino, qué sé yo, el barrio. Dibujo en un pedacito, después recuerdo a los pájaros, pongo algunos pájaros en algún lugar. Sí, lo voy armando, armo como unos bocetitos chiquitos. Antes me esmeraba más en el boceto, pero después me disonaba porque a veces lo pasaba al papel y cambiaba muchísimo. Y aunque esté igual, no era nunca igual, era parecido y sufría porque al final no era lo mismo. Entonces ahora armo como direcciones y trato de hacerlo entero de una en el papel. O sea, más o menos tengo planteado las direcciones, viste, las proporciones, el esquema y después lo paso y bueno, y lo voy armando en el papel y se va modificando también. Durante el momento por ahí te van surgiendo otras cosas y vas cambiando, borrando y por ahí eso que te quedó, que no lo pones ahí, lo pones en otro. Como que son recortes que después vas armando. Y a veces es como que empezás con uno y querés seguir con otro, porque son muchos lo que se te va ocurriendo y bueno, no se puede. Pero sí lo anotás. Grafito, papeles, carbonilla, a veces incluyo témpera aguada. Para los bocetos me gusta mucho la lapicera, la Bic, hago mucho con eso. He pensado hacer en grande, me gustaría probar por ahí un dibujo grande con la lapicera. O sea, estoy más con el dibujo ahora. Por ahí en algunos puse color, pero siempre es lápiz de color, ácido fibra. Pero sí, con acrílico hace un montón que no. De los momentos que uno tiene, ¿no? Como un diálogo con lo que estaba haciendo, de plantarme y verlo 500 veces, ¿viste? Y alejarme, mirarlo a la mañana, después mirarlo a la tarde y a la noche. Y por ahí en la mañana verlo varias veces, por ahí una hora estoy mirándolo y llega un momento que se me diluye el borde del dibujo, se me mezcla con el entorno y no sé ni lo que estoy viendo. O sea, en un momento es como que ya ni veo. Entonces tengo que dejarlo, me obligo a dejarlo, me voy, por ahí hago cosas, vuelvo y lo vuelvo a mirar. Entonces como que la mirada cambia, vos estás más sereno, porque en el momento de tanto verlo también te da bronca y ya decís está mal, ¿no? Y me ha pasado de hasta romperlo y arrepentirme. Entonces ahora me voy. Y lo peor que ahora con el telefonito, porque viste, uno le toma registro, saca fotos. Y me ha pasado de hacer una pintura, empezarla, ponerle, sacarle foto y después, es una porquería, romperla y con el tiempo volver a mirarlo y ya no está. Decís la pucha, ¿por qué la rompí? Podía haber continuado porque estaba buena, pero ese momento es como que te tenés que destrabar, porque si no se te traba la cabeza y rompes, yo rompo, o me enojo y la mancho, y con el tiempo por ahí me arrepiento. Entonces, pero bueno, sí es como por ahí una obsesión, ¿viste? De verlo o acostarme para ir a dormir y por ahí a la madrugada levantarme para ir al baño y prender la luz y venir y mirarlo, a ver cómo está. ¿Qué sé yo? Y me ha pasado eso. O de pensar que es distinto o que se va perdiendo y volver a mirar a ver si está.
pero son sensaciones, me parece. Y lo lindo es por ahí cuando uno se mete mucho, viste, que te evadís, te olvidás del tiempo y después te das cuenta que pasó tiempo porque te duele todo, pero es muy loco eso, porque te olvidás y por ahí tenés frío y no lo sentís. Y después cuando te relajás empezás a sentir frío de todo, te duele la rodilla, la vista, pero nada, es lindo porque es ese diálogo, ¿no? Sí, después te viene esa etapa de los miedos, ¿no? De cuando terminás, que tenés varios y decís, ¿y esto qué va a pasar si yo lo muestro? O qué sé yo, lo entenderán, ¿no? O diré el mensaje. Está también esa cosa que uno trata de resguardar, no sé, como que, viste, vos sabés que si mostrás los dibujos es parte de que te estás desnudando casi, ¿no? Que estás sacando mucho tuyo, porque si sos auténtico, ¿no? Estás diciendo lo que estás pensando, ¿no? Lo que pensaste, y eso da miedo también. Pero después en la devolución de la gente es como que ellos miran y, por ejemplo, descubren parte de lo tuyo, por ahí un poco, porque también está la invasión de su vida, de sus vivencias. Entonces lo interpretan de acuerdo a lo que ellos vivieron o su mirada. Y entonces vos decís, en el fondo no lo interpretaron todo lo que dije, pero está bueno porque hay una modificación con su mirada y entonces como que vos no estás develando todo lo tuyo, ¿viste? Entonces como que algo resguardás. Está bien, hay gente que te lee muy bien y vos decís, oh, es sombra, es muy lindo. Pero después está el otro que interviene con lo suyo y que hasta modifican lo que vieron. Eso es muy loco. Una vez me dijeron, oh, pero había sangre, había rojo. Y yo digo, ¿dónde había rojo? Y dije, no, el vestido era rojo, no había sangre. O sea, ¿qué estabas pensando cuando lo viste? Ahí hay una modificación por tu interpretación, tu vivencia. Eso también es lindo, porque es la mirada del otro. Hay veces que yo no veo cosas que ve el otro, también eso es interesante. Así que es todo un misterio, digamos. Tuve como varias caídas, ¿no? Por ahí en los 80, pero bueno, dibujaba mucho. Hubo un periodo que produje bastante, que estaba con el grupo de los cinco también, que exponíamos y todo. Era más yo expresionista, era como que más suelta para pintar, para dibujar, el trazo era más movido, hasta que por ahí en el 2000 tuve algunos inconvenientes que hicieron que sin darme cuenta ni proponérmelo, yo cambio en la forma de pintar, de dibujar, no tanto de dibujar sino más de pintar, pero bueno, después sí, con el tiempo de dibujar, más metódica, más buscando más la precisión, siempre se me suelta porque soy de hacer mucho trazo, soy más brusca en eso. Y ahí sí hay como una modificación y empiezo a mirar a Baltus, el pintor, un artista plástico que me gusta mucho cómo compone, me gusta mucho la forma de pintar de Bonnard, me encantan los colores, porque yo miraba mucho expresionismo alemán. Pero bueno, es esa parte más metódica, miro más Baltus, Bonnard, y venía también de cuando estudiaba en la Purredón, de haber querido ir de Gorriarena, de Carlos Gorriarena, que me gustaba muchísimo, que era más suelto también, y después lo seguí viendo porque he ido a exposiciones, he hablado con él, muy lindo. Pero bueno, pues como que uno va mezclando, ¿no? Mechando. Y bueno, y empiezo a mirar mucho también el Renacimiento, me gustan mucho algunos autores, y bueno, a Piero de la Francesca, a Frangélico. Yo venía así del expresionismo, como decía, Max Beckmann, Rouault, miraba a Kokoschka, que más suelta. Bueno, Gonchier, que todo el mundo más o menos lo conoce. Bueno, Alonso, Carlos Alonso. Pero bueno, es como que los miro, pero tampoco es que le hago lo mismo, como que de uno saca una cosa, como de Bonnard, por ejemplo, el color que me gustaba, está bien que no estoy pintando, pero me gusta la construcción, Baltus, que es más misterioso, ¿viste? Voy tomando de todo un poquito.
Estaba mirando Bruegel y miré mucho La Ronda de los Ciegos, creo que era algo así, no sé, porque había soñado que iban todos, eran personas detenidas, como parecido a como lleva a los ciegos Bruegel en esa pintura. Entonces la miré, de ahí se me disparó del todo la idea de hacerla con Santiago Maldonado y el chico Rafael Nahuel era. Y entonces bueno, ahí dibujo eso, que están todos como saliendo del agua, como si llevara una soga, un gendarme y gendarmes que se van, y ahí está, bueno, estaba Bullrich. Y bueno, hice ese dibujo, por eso lo traje a colación de que estaba haciendo lo mismo, o sea, empleo un dibujo de un renacentista, ¿no? El año pasado tenía ideas de hacer algo del Renacimiento, volver a mirar eso, la arquitectura, pintores. Entonces partí de eso, como también para olvidarme y alejarme de la realidad, ¿no? Dije, bueno, hago esto y encaro por otro lado, y bueno, y empecé a dibujar eso. Lo que pasa que a veces la realidad me desborda, o sea, no puedo evadirme, ¿viste? Influye mucho lo que esté pasando en el contexto, en todo. Y entonces empecé a mezclar situaciones reales, o sea, lo que estaba viviendo, con lo que yo estaba imaginando, y con esta idea de hacer arquitectura del medioevo, personajes de esa época, pájaros que inventé un poco, y bueno, y ahí empecé con esta serie que se llama La aldea de los caídos, y bueno, y ahí empecé a mezclar cosas de lo social, lo político, con hechos también que tienen que ver un poco con cosas que estaban viendo y dibujando en el verano, en la pandemia, que tenía que ver con fotos también, que tomaba registros, ¿no?, de cuando salía a caminar y eso en pandemia, del barrio, de toda la zona ahí de Junín y por el ferrocarril. Y entonces entré a mezclar la arquitectura del medioevo con arquitectura acá del barrio, ¿no? El molino, el cementerio, las calles. Traté de ver la relación que había arquitectónica por ahí con esto de las construcciones medias góticas, renacentistas. Y vi como una semejanza en el molino, viste, en los hilos y en el cementerio, en esas construcciones de arriba que parecen torres. En realidad lo del barrio, digamos, es la mirada mía desde acá, o sea, no es por otra cosa que tenga una atracción en sí, sí, las construcciones, pero otra cosa es como que no. Me traslado la mirada para allá y los traigo como si vinieran acá al barrio, como que me armo una historia acá. Y bueno, y ahí empecé a mirar un poco los pintores de esa época que también me gustan, como Paolo Uccello, Leonardo, Pisanello, Piero de la Francesca, Masaccio, empecé a mirar Giotto, o sea, me fui más atrás para las construcciones más que nada, ¿no? Por la perspectiva, como ellos la miraban, como era su punto de vista, que bueno, Paolo tiene muchas perspectivas en un mismo dibujo, como una superposición. Masaccio, ya que eran anteriores, hacen otro tipo de perspectiva más rebatida.
Bueno, hasta que se va puliendo, ¿no? Y llega Leonardo, Miguel Ángel. Bueno, y entonces volví un poco a eso y mirar un poco los caballos de Pisanello, los soldados, que después los introduje en algunos de los dibujos para que parezcan un poco también por las armaduras que tienen, me recuerdan un poco a la indumentaria que tienen actualmente, que menos decorosa, pero sí aparatosa, digamos, ¿no? Como siempre, como enormes los veo, no sé, como una cosa tipo Robocop, ¿no? Un poco mezclé esos personajes, esos soldados, con los gendarmes actuales, los policías. Y aparte porque yo me entretengo más, o sea, me gusta más introducir esos caballos por ahí en vez de motos, me parece más atractivo, es como que me entusiasma más, me lleva a evadirme un poco más, porque si no es como que estoy muy en la tierra. Y ese tipo de personajes, de animales, de vestiduras que empleo, me atrae más, ¿no? Para crear, para inventar. Entonces mezclo lo viejo, o sea, lo antiguo, con lo moderno y con hechos que también son similares, porque antes estaba la represión, guerra, violencia, cosa que ahora también se ve. Entonces trato de introducir eso.